Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bienvenidos a la asesoría del grupo 2E, con asesorías los días miércoles y jueves a las 9 de la mañana. En esta ocasión vamos a iniciar con los temas de la unidad 4, en el nivel 2, unidad 4. El nombre de la unidad se llama Time Experience, son dos temas que están amalgamados, tiempo y experiencia. Y en estos dos temas que están juntos, vamos a hablar acerca del vocabulario en pasado, expresiones de tiempo en pasado. Vamos a hablar también de un vocabulario que viene en el libro. Y eso lo vamos a ver en las prácticas de quizzes. Y vamos a hablar también acerca de la gramática del verbo to be en pasado con las formas was y were, nada más de manera afirmativa. Y vamos a ver los verbos en pasado también, en verbos de acción en pasado, pero vamos a hablar la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares. Bien, les voy a mostrar de entrada aquí las diapositivas, la presentación de los temas que vamos a ver hoy. Aquí entonces estamos hablando de to be en past, el verbo to be en pasado, que son las formas was y were. Vamos a ver la forma afirmativa. Vamos a dividir la estructura de los pronombres personales como siempre los hemos visto, o bueno, con algún tema anterior los hemos visto, y si no, con algunos de ustedes en primer semestre. Tenemos que, primero vamos a dividir o subdividir los pronombres personales para saber cuáles son sus formas o dónde se colocan, sus colocaciones. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos pronombres personales singulares y plurales, y de los pronombres también tenemos primera, segunda y tercera persona. Originalmente los veíamos, en algún tema los vieron al inicio de los primeros temas, los vieron siempre como una lista, pero es mejor verlos así como por separado, para que ustedes puedan visualizar que en realidad no son tantos pronombres personales, nada más son tres, y nada más hay dos números, que es singular y plural. La primera persona del singular es I, es el yo, es la primera persona, y a la primera persona le corresponde el was. La segunda persona del singular es el you, y a esa persona le corresponde el were. Entonces, I was para yo estaba o yo era, y el you were para tú estabas o tú eras. Y las terceras personas, que ya sabemos que son el he, she e it, para referirnos a una tercera persona en sexo masculino con he, sexo femenino con she, o el género neutro que sería el it. Ahí vamos a utilizar con esos tres pronombres el was, para decir que él era o estaba, ella era o estaba, o eso era o estaba. Acuérdense que el verbo to be sigue siendo cero estar, nada más que en esta ocasión en pasado. Para la primera persona el plural es el we y le corresponde el we were. We were le corresponde, sería entonces éramos o estábamos. En la segunda persona del you, eso también ya lo hemos visto anteriormente, porque aquí se escribe you dos veces, pero acuérdense que este you es el tú de singular y este you es el you de plural. Y a ustedes le corresponde el were, para decir ustedes eran o ustedes estaban. Y finalmente, que esta considero que es una de las partes más complicadas para entender, sobre todo para como que hacer la conversión o la similitud, es que cuando nosotros consideramos a un hombre, le decimos he, cuando es una chica le decimos she, y cuando es un animal, un lugar, un objeto, le utilizamos el it. Pero cuando vemos a dos personas, dos hombres, dos mujeres o dos objetos, se vuelve they, y a they le corresponde were. Entonces, aquí es la parte que hacemos en las conversiones, sobre todo en las oraciones. Estos son los que más se utilizan, los demás también, pero estos son los que más se utilizan. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Mike, hablamos de él, entonces es Mike was o he was. María es she, o María was o she was. Y después decimos, por ejemplo, el gato o la mesa o el perro o el parque, y decimos it was o the dog was. Pero cuando hablamos de muchas personas o de dos personas o más, se vuelve ellos. Y aquí tenemos que considerarlo cuando nosotros vemos dos pronombres personales juntos, o cuando vemos dos nombres de persona o dos sustantivos propios juntos.
y se vuelve ellos. Ellos si son hombres, ellas si son mujeres o esos si son objetos. El uso del verbo to be es simple. Lo utilizamos el verbo to be antes de sustantivos, es decir, para describir cosas. Recordemos que un sustantivo, noun, un sustantivo es la persona, el lugar, el objeto, el animal del que hacemos referencia. También a veces hay abstractos, pero que vamos a utilizar ahorita puros concretos. I was a taxi driver. You were a photographer. Entonces, en la primera oración, taxi driver, ese es mi sustantivo. Estamos hablando de los, ah, de las profesiones. Y photographer también. Entonces, I was a taxi driver. Yo era un taxista. O you were a photographer. Tú eras un fotógrafo. Podemos utilizar otros sustantivos como lugares como park, como church, como decir it was a church, eso era una iglesia, o it was a park, o eso era un parque, o they were all, bueno, aquí no sería proactivo, pero ok, they were rivers, que esos eran unos ríos, etcétera. Entonces utilizamos sustantivos para hablar de personas, de lugares o de cosas. También lo utilizamos antes de adjetivos y ya sabemos que los adjetivos son los adjetivos calificativos que nosotros conocemos. He was really busy y we were very hungry. En este caso el adjetivo es busy, ocupado, y hungry, hambriento. Entonces, cuando decimos he was really busy, entonces él estaba realmente ocupado y we were very hungry, y dice que estábamos muy hambrientos. En este caso, también cabe mencionar que originalmente la oración podría haber sido simplemente he was busy o we were hungry, pero aquí estamos utilizando unos intensificadores que es originalmente donde se utilizan cuando hablamos de adjetivos o cuando queremos resaltar alguna característica. Estos dos, digamos, intensificadores vienen en el tema, también vienen en la gramática de la plataforma y también son palabras que tenemos que aprender a utilizar cuando queremos sobresaltar alguna característica. Entonces, he was busy sería la oración simple, él estaba ocupado, pero para decir que estaba muy ocupado utilizamos el really, he was really busy. Y lo mismo con el hungry, aquí diríamos nada más simplemente we were hungry, teníamos hambre, y para resaltar o sobresaltar esa oración, tenemos we were very hungry. Entonces utilizamos un intensificador. Y también utilizamos el verbo to be, was y were antes de preposiciones. Ya sabemos que las preposiciones son palabras que nos ayudan a darle ubicación espacial o temporal a algún otro objeto o algún otro sustantivo. Ubicación temporal. She was in the classroom. Aquí es ubicación espacial, ¿no? ¿Dónde estaba? Ella estaba en el salón de clases. She was in the classroom. O they were at home. Ellos estuvieron en casa. Entonces, esto es in y at, son preposiciones para decir en, y en también aquí sería en o a las, dependiendo del sustantivo, pero son preposiciones de lugar. Acuérdense que está el with, que está la antes de desde, ¿no? El from, el with, el to, etcétera. Y finalmente, en la práctica ustedes tienen que realizar, tienen que realizar unas oraciones en las que deben de colocar el verbo was or were, el verbo to be was or were en forma que ustedes consideren correcta, pero para eso lo que tenemos que hacer es analizar la oración y también sobre todo analizar el sujeto de la oración y así sabemos cuál es el verbo to be que le corresponde. En este caso, Tony, aquí no tenemos un pronombre personal, pero tenemos un Tony. Ya sabemos que cuando hablamos de Tony nos referimos a una persona del sexo masculino en singular, es decir, un hombre solito nada más, Tony, y lo podemos sustituir por he o lo podemos hacer la conversión por he. Entonces, cuando hablamos de Tony nos referimos a él y a él, a he le corresponde el verbo to be was. Entonces, Tony was a friendly person. Tony era una persona agradable o amigable. Y ya sabemos que podemos decir que él era, ¿no? Tony era o él era. Entonces, esa es la manera en la que podemos nosotros sustituir los pronombres o los sustantivos propios, en este caso, como un nombre propio, por un pronombre personal para saber cuál es cuál es el verbo to be que le corresponde. Entonces, recordemos que para he, she o it utilizan el was, también el I utiliza was, y para we, you, they, el you también en sus dos formas singular y plural utilizan el were. En este caso de Kim y Kate, son uno de los ejemplos que les puedo decir de que son los que luego a veces les cuestan un poquito.
Cuando hablamos de Kim y Kate nos referimos a dos personas, podría ser él y ella, Kim y Kate, o pueden decir ella y ella, no importa. De todas maneras estamos hablando de ellos o de ellas. Al referirnos a Kim y Kate nos referimos a ellas y a they le corresponde el were. Entonces Kim and Kate were sad. Dice que Kim y Kate estaban tristes. Entonces así hicimos la conversión. En este caso, en el tercer ejercicio dice my house. Cuando hablamos de mi casa, yo sé que me refiero a un objeto en singular. Estamos hablando de mi casa nada más, una casa sola. Y le corresponde el it. Por lo tanto, para ponerle el verbo to be le corresponde el was. Entonces, mi casa era muy hermosa. Aquí yo estoy utilizando otro intensificador. Entonces, mi casa era muy hermosa. Y a partir de aquí ustedes tienen ese ejercicio en YouTube para que lo puedan contestar y puedan poner en los comentarios ahí sus respuestas o sus comentarios. Y aquí la número 4 tenemos el I, ya sabemos cuál le corresponde a I. His uncle, aquí estamos hablando de su tío, nos referimos a él, a su tío. Entonces ya sabemos cuál es el que corresponde aquí. Aquí tenemos your backpack, estamos hablando de tu mochila, estamos hablando de un objeto en singular. Entonces ya sabemos cuál es el sustituto para este y qué le corresponde aquí de was y were. The children, aquí estamos hablando de los niños o de las niñas. Como sea, nos estamos refiriendo a ellos o a ellas y ya sabemos cuál es la parte que le corresponde aquí. My friends, también puede ser mis amigos y mis amigas, es un sustantivo que no tiene género, al igual que children. Children es niños o niñas, friends puede ser amigos o amigas. Y aquí ya sabemos que estamos hablando de ellos o de ellas, en plural. Pues ya sabemos que le corresponde aquí. The bank, estamos hablando del banco. Estamos hablando de un objeto en singular. Se puede sustituir por el it, ya sabemos que corresponde aquí. Y en el caso de Jane's class, sabemos que nos referimos aquí yo les puse esto porque originalmente vemos el nombre de Jane, pero lo que estamos haciendo referencia es a la clase. No estamos hablando de Jane, estamos hablando de la clase de Jane. Es decir, nos estamos refiriendo a un concepto del resto de la clase. Entonces no estamos hablando de Jane, de ella, estamos hablando de la clase de Jane. Entonces nos referimos a eso, a la clase. Entonces ahí ustedes deben de completar con la forma del verbo to be que corresponda. Y el segundo tema es los verbos regulares y verbos irregulares, regular and irregular verbs. En este caso de el spelling, quiere decir que son las reglas de letreo o cómo se formula, cómo se forman los verbos regulares. Vamos a comenzar con los verbos regulares y dice que formamos el pasado simple de la mayoría de los verbos regulares añadiendo ed, la partícula ed, al final del verbo principal o al final del verbo. Ejemplos de de cómo le agregamos el ed. En el ejemplo de washed, que es el verbo lavar, cook, cocinar y play, jugar, que son los tres, son ejemplos de verbos regulares. Eh, Ahí nada más vamos a hacer lo que dice la regla, que es añadirle ed al verbo para convertirlo en pasado. Entonces, si nosotros decimos washed, lavar en presente, en pasado sería washed. Y aquí se dice lavó. Ese sería el verbo en pasado. Cooked, el verbo cocinar, se vuelve cooked. Y aquí es cocinó. Y play se vuelve played y es jugó. Si ustedes notan, aunque nosotros agregamos una ed, una partícula ed al final de los verbos, no suena como tal. No decimos wash, washed o cooked. Aquí para más o menos ver también un poquito de fonética, wash se vuelve washed. Aquí le agregamos una especie de T al final, pero no suena ed, es washed como T. Aquí también en el caso de cook es cooked, como que agregamos una T. Y en el caso de play, ponemos play, suena una D solita nada más. Entonces tendremos que ver también esas reglas gramaticales posteriormente, esas reglas fonéticas, y para que nosotros también podamos pronunciar correctamente. Ejemplos: Sarah washed the dishes, they cooked dinner y they played baseball. Entonces, originalmente yo aquí los mencionaba muy exagerados para que ustedes los escucharan, pero aquí en la práctica ya en una oración es Sarah washed the dishes, David cooked dinner y they played baseball. Como que es muy suave el sonido, de hecho se diferencia muy poco, casi no suena mucho la diferencia. Y la interpretación que nosotros le damos a estas oraciones es que Sara lavó los trastes, Dave cocinó la cena y ellos jugaron béisbol. Nótese que
La mayoría de los verbos, sobre todo en las personas singulares, cuando nosotros conjugamos en pasado, se tildan estos verbos, ¿no? Son verbos o son palabras agudas. Eso también es también una cuestión que tenemos que aprender en español, porque a veces por ahí tenemos problemas para tildar las oraciones o los verbos. En este caso, los verbos en pasado. Otra regla de el convertir los verbos regulares, no nada más es agregarle la ed, también hay algunos verbos que ya también son regulares, pero esos verbos ya terminan en e. Lo que hacemos es simplemente agregarle la letra d. Ejemplo de love, el ejemplo de like y el ejemplo de dance. Estos tres de la misma forma son verbos regulares y para convertirlos en pasado simplemente les agregamos la d, porque ya terminan en e, nos le agregamos la d. Entonces love, loved, like, liked, dance, danced. Ejemplos, Mike loved chocolate, Jane liked long walks y they dance all night. Y la interpretación es que Mike amaba o amó el chocolate, a Jane le gustaban las caminatas y de ellos bailaron toda la noche. Una regla más del deletreo de los verbos regulares son para aquellos verbos que terminan en una consonante más Y. Entonces, en esos casos lo que hacemos es omitir la Y y añadir I latina ed. Entonces ya ahí es otra regla diferente. Y los ejemplos son verbos como cry, que tenemos aquí una consonante, la R, más la Y. El ejemplo de carry, que también tenemos aquí una consonante, en este caso la R, y luego la Y. Y en el caso de study, que sería la letra D y luego la Y. En esos casos omitimos la y añadimos IED, como dice la regla. Entonces, cry, cried. Carry, carry. Study, studied. Y los ejemplos, the baby cried loudly, he carried the bags y the girl studied hard. Entonces, el bebé lloró fuertemente, él llevó las maletas y la niña estudió mucho. Esto es en cuanto a los verbos regulares. En general, si ustedes observaron los verbos regulares, sea que le agreguemos ed, la partícula ed, nada más la pura d solita, o en este caso de especial de la letra ied, la letra i latina ed, la mayoría de los verbos, o más bien todos los verbos, conservan la raíz de su palabra. Quiere decir que solamente se cambia el final, pero el inicio de la palabra como tal, aunque sea una palabra corta, se mantiene, no cambia la estructura. En el caso de la regla de los verbos irregulares es completamente diferente. Aquí dice que para los verbos irregulares el pasado es totalmente diferente. La oración o el verbo en presente contra el pasado es muy, muy diferente, cambia completamente. Y los ejemplos son el verbo ver, sí, y el ejemplo write, escribir, y el ejemplo del verbo say, decir. Entonces, en pasado sería, el pasado del verbo sí sería saw, sí, saw. El ejemplo del verbo write sería wrote, write, wrote. Y el ejemplo del verbo decir sería say, said, say, said. Entonces, si se dan cuenta, aquí no agregamos ninguna ed, ni una d, ni una ied. Lo que pasa es que aquí el verbo cambia completamente su estructura o de manera muy marcada. No es como que conserva la parte de la palabra, pero no tanto. Y en algunos verbos es completamente eh, todavía un poquito más radical, ¿no? Ejemplos, Anne saw a good movie, she wrote a song y mom said I'm special. Pues Ana vio una buena película, ella escribió una canción y mamá dijo que soy especial. Entonces, esos son ejemplos de verbos irregulares y aquí desgraciadamente no tenemos una fórmula para identificar cuáles de los verbos son regulares y cuáles de los verbos son irregulares. Lo que tenemos que hacer es, pues prácticamente tener a la mano la lista de verbos y estudiarlos mucho hasta el grado de que ustedes ya puedan identificar cuál de estos verbos, al convertirlos en pasado, al conjugarlos en pasado, se les agrega ed, ied o la d solita y cuáles de estos son verbos irregulares, que son los que tenemos que conjugar de manera diferente en pasado. Pues aquí no hay una regla. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los verbos irregulares, como estos que veamos a continuación, como que estamos viendo ahorita,
Sí hay una especie de patrón al convertirlos en pasado. Hay algunos verbos que tienen algunas similitudes, pero eso es todo. O sea, realmente no hay una ayuda como tal que diga cuáles son verbos o qué terminaciones deben de tener para ser regulares o irregulares. Y finalmente, en la práctica, ustedes tienen que, en unas oraciones, colocar el verbo que corresponde o conjugarlo o transformarlo, como sea. Y una ventaja que yo considero que es una ventaja muy buena que tenemos que aprovechar es que no importa en estos casos, en este tiempo pasado, simple, en oraciones afirmativas, no importa qué pronombre estemos utilizando, si es el I, si es el they, si es el she, we, etcétera. Cualquiera de los pronombres que estemos utilizando o estamos utilizando un nombre propio o un sustantivo común, no importa, los verbos conjugados en pasado aplican para todas las personas. Es decir, que no es como en el presente que tenemos una regla especial para las terceras personas y que tenemos que agregarle la S al verbo y que tenemos que agregarle S si terminaban tal, tal, tal. Aquí la ventaja de los verbos en pasado es que aplican las reglas de los, nada más tenemos que aprendernos eso sí, pero aplica para todos los pronombres. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a diferenciar entre uno y otro cuál de estos verbos es regular y cuál de estos verbos es irregular. Y una vez identificado, ya podemos hacer o aplicar la regla de la conjugación en pasado. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, tenemos que está el pronombre personal I y tenemos mi oración complementaria. Lo que tengo que ver aquí es mi verbo que me están pidiendo que coloque. Primero tengo que identificar si es un verbo regular o es un verbo irregular. Como ya lo he visto anteriormente, ya sé que este es un verbo regular, es decir, que nada más le voy a agregar ed. Pero como termina en consonante más Y, ya sé que tiene una regla especial, entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a omitir la Y y voy a agregarle I latina, ed. Entonces mi verbo study queda como study. Entonces, I studied all night yesterday. Yo estudié toda la noche ayer. Esta sería mi respuesta correcta. Cabe mencionar también que como en los ejemplos anteriores, no se, en la práctica, aquí a lo mejor en la escritura sí se ve, pero en la práctica no se escucha, no se nota la diferencia de un verbo en presente con uno en pasado. Por ejemplo, study, studied, como que no cambia mucho la pronunciación. La ventaja que tenemos o lo que tenemos que aprovechar para saber que es un verbo en pasado o que es una oración en pasado es que debemos de ver indicadores de tiempo también, que es lo que vamos a ver en la actividad de quizzes. En los ejemplos anteriores no tenían indicadores de tiempo, pero en esto sí. Entonces, si nosotros decimos I studied all night, no sabemos si dije estudié toda la noche o estudio toda la noche. Entonces, aquí lo que vemos también es yesterday, que esta es una palabra indicador de tiempo o time expression. Entonces, I studied all night yesterday. Quiere decir que estudié toda la noche de ayer. Entonces, ya sé que es, yo estudié toda la noche ayer, ¿no? Entonces, aquí estos son indicadores de tiempo en pasado que nosotros debemos de aprender a utilizar o de utilizar para complementar y decir específicamente el tiempo. Bien, el ejercicio 2 dice que tenemos que colocar el verbo speak. En el caso de speak es un verbo irregular. Quiere decir que este verbo no se le va a agregar la ed. Lo que va a hacer es que va a cambiar su estructura. Eso sí, les comentaba, son los que nos tenemos que aprender. Entonces, en el caso de speak, en pasado se dice spoke. Entonces, they spoke French to the waitress. Quiere decir que ellos hablaron francés con la mesera. Entonces, ahí el verbo cambió de speak a spoke. Después en el ejercicio 3 tengo que mi verbo es graduate y también aquí yo también por haberlo notado anteriormente, puedo decir que es un verbo regular. Quiere decir que este es un verbo que solamente le voy a agregar la ed, pero como mi verbo graduate ya termina en lo que voy a hacer es agregarle simplemente la d. Entonces, graduated. Aquí lo que voy a hacer es ponerle solamente la d. Entonces, after finishing school, he graduated with honors. Después de terminar la escuela, él se graduó con honores. Y también nótese que aquí, graduated, aquí sí suena la ed, pero solamente eso aplica para los verbos que terminan en T y en D. A partir del ejercicio 3, ustedes lo tienen que contestar en la página y tenemos que relacionar o poner el verbo que corresponda. En el caso del verbo have, ya sabemos que este es un verbo irregular
Aquí tenemos que saber hacer la conversión de have a cómo se convierte en pasado. En el caso del verbo arrive, yo sé que es un verbo regular y termina en ya sé qué es lo que le pasa. En el caso del verbo swim, es un verbo irregular y este sí cambia. Tenemos que ver cómo cambia. Try, lo vimos en los ejemplos anteriores, es un verbo regular y ya sé qué tengo que hacer porque termina en consonante más Y y ahí tengo que hacer la conversión o la conjugación. Become es un verbo irregular y hay una similitud con el verbo come, nada más solito. Sí, hay una similitud con esos verbos cuando se conjugan en pasado, entonces ya sé que es irregular, tengo que buscar cómo se conjuga. El verbo hate, también lo vimos anteriormente, y este verbo es un verbo regular y termina en ya sé qué tengo que hacer. Y mi verbo read finalmente es un verbo perdón, irregular. Ese tiene que cambiar su estructura. Curiosamente, bueno, lo voy a decir, curiosamente no cambia. Este se escribe de la misma forma en presente y en pasado participio. Lo que cambia nada más es el sonido. Pero ok, ahí está la respuesta. Y en esos casos, esos serían los dos temas que tenemos que ver para esta asesoría, el verbo to be en pasado, was y were, y los verbos regulares e irregulares, la regla de los verbos regulares e irregulares. Bien, ¿hasta este momento tienen alguna duda o algún comentario? No, profe, solo bueno, a mí me cuesta en trabajo identificar cuáles son regulares y irregulares. Muy bien, Michael. Es correcto. Sí, esa es la parte que les digo que cuesta un poco, ¿no? Aquí es realmente aquí lo que se centra en el pasado simple, en la forma afirmativa, es en identificar cuáles son regulares y irregulares y saber conjugar. Realmente otra parte de la gramática que nosotros debamos de agregar algo, un auxiliar o eso, no es eso, ¿no? Sino más bien, aquí sí tenemos que tener conocimiento o tenemos que tener amplio vocabulario en la cuestión de los verbos. Bien, entonces vamos a pasar a las actividades de quizzes para que vayamos a ver el vocabulario de pasado con expresiones de pasado, los time expressions en pasado y el verbo to be en pasado, también el we, el was y el were y la práctica de verbos regulares y verbos irregulares. Por ahí está, ok, Alonso y Lupita. Muy bien, ahorita entonces no me despido de ustedes. Porfa, nada más les pido que se encienda su cámara, porfa, para antes de que terminemos esta pequeña parte de la sesión. Y ahorita les mando con sus compañeros Lupita y Alonso las actividades de quizzes para que hagan las actividades de práctica. Ok, por ahí Carla, Abraham y Eric, porfa. Abigail. Ok, así está bien. Bien, entonces vamos a las prácticas de quizzes. Entonces no me despido y ahorita nos vemos nuevamente para hacer el análisis de sus resultados. Ahorita nos vemos.